Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación. Pues sean todos bienvenidos pues a esta charla de Territorio al Aire. Eh, pues era un programa que se había estado haciendo anteriormente y que ahora pues dadas las circunstancias que todos sabemos se retoma y en este caso pues se retoma de manera virtual. Mi nombre es Jordan Arango, soy ingeniero ambiental y en este momento pues hago parte del equipo de meteorología de CIATA. La idea del día de hoy es estar hablando acerca de rayos, truenos, relámpagos y descargas eléctricas. La idea es hacer un contexto general de qué sucede en estos términos en el Valle de Aburrá, eh, cuáles son las variabilidades de la actividad eléctrica en el Valle de Aburrá, haciendo un contexto en diferentes escalas. Y la idea es pues hacer esta presentación de forma amena, es decir, con un lenguaje accesible para cualquier público, desde niños hasta gente pues mayor. Entonces, bueno, todos sean bienvenidos y los esperamos pues en próximas presentaciones de Territorio al Aire que se seguirán haciendo a las 4 de la tarde los viernes. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y por supuesto tenemos que empezar digamos, por estas palabras que normalmente utilizamos indistintamente, rayos, truenos y relámpagos. ¿Qué es eso? ¿Serán lo mismo? ¿O tienen un significado distinto, de pronto sutil? ¿Ustedes qué piensan? Para ustedes, ¿qué es un rayo? Bueno, un rayo es simplemente la chispa gigante, así como ustedes lo están viendo en el GIF, en la presentación. Eso es un rayo, simplemente. Ahora, ¿qué es un trueno? Un trueno es la conversión de esa energía que trae el rayo en ruido, en algo audible. Y digamos, este ruido que se produce por el rayo o por la descarga eléctrica es debido a, pues como los rayos tienen una gran energía, ellos calientan la atmósfera circundante al rayo. Al calentarse la atmósfera, esa atmósfera se expande, pero en un instante posterior, esa atmósfera se contrae al enfriarse. Entonces, eso genera una onda mecánica que es la que va a producir el ruido que nosotros escuchamos normalmente asociado a un rayo. ¿Y qué es un relámpago entonces? ¿Cuál es la diferencia entonces con los otros dos términos? Un relámpago entonces es la conversión de esa energía asociada al rayo en energía lumínica. Es como el flash que nosotros vemos normalmente asociado a estos rayos o a estas descargas eléctricas. Entonces, me parece interesante hacer la introducción de esta forma, dado pues que nosotros utilizamos indistintamente estos términos, pero digamos que tienen una sutil diferencia, pues, que es como lo acabo de explicar. Bueno, ahora hablemos de cómo se forman los rayos o las descargas eléctricas. Y estos no se forman precisamente por la ira que nosotros le generemos a Zeus. No, en realidad hay un proceso detrás, hay un proceso físico detrás de estas descargas eléctricas. Vamos a explicar un poco de qué se trata esa formación de las descargas eléctricas y como les dije, pues haciendo uso de grafiquitas y videos para que ustedes entiendan. Bueno, lo que nosotros normalmente vemos es una formación de nubes. Esa formación de nubes va a dar lugar tanto a una precipitación, lo pueden ver en el dibujo de la izquierda o en el video de la izquierda. Viene asociado con una precipitación y una formación de descargas eléctricas o rayos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros normalmente vemos. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede exactamente al interior de las nubes? Esto es un tema que todavía
se está investigando, hay discusiones álgidas de qué es lo que pasa al interior de las nubes que da lugar a la formación de las descargas eléctricas. Pero más o menos tenemos una idea, de qué es lo que pasa al interior de las nubes y que da lugar a la formación de las descargas eléctricas. Eso lo podemos ver en el videito que ustedes ven a la derecha. Entonces, lo que pasa al interior de las nubes es que hay diferentes partículas que están chocando entre sí. Estas partículas son gotículas de agua, son cristales de hielo, es graupel, que es un granizo, y entonces este choque de las partículas que hay al interior de las nubes, pues genera una separación de las cargas al interior de las nubes. Como ustedes ven, las partículas de cristal que son menos pesadas tienden a ascender a la parte superior de la nube, y las partículas que son más pesadas, es decir, el granizo, tienden a estar en la parte media o en la parte inferior de la nube. Entonces, como consecuencia, nosotros tenemos este tipo de separación de cargas al interior de la nube, donde las partículas cargadas de forma positiva tienden a ir a la parte superior de la nube y las partículas negativas a la parte inferior de la nube. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias también en cómo se carga cualquier objeto que hay en el suelo, incluido el suelo mismo, ¿cierto? Entonces, de pronto, nosotros por sentido común hemos sabido que las partículas con una carga igual tienden a separarse, ¿cierto? Entonces, esto mismo sucede entre el suelo y la nube. Como la nube en su parte inferior se está cargando de forma negativa, entonces el suelo se está cargando de forma positiva, precisamente por ese argumento que les acabo de decir, y es que las cargas negativas en el suelo tienden a alejarse de la parte inferior de la nube que está cargada de forma negativa. Esto mismo también le sucede a la atmósfera, es decir, no solamente la nube y el suelo son los que se están cargando, sino también la atmósfera. La atmósfera se está ionizando y esto hace que, digamos, sea más propenso a que haya una descarga eléctrica. Bien, entonces, lo que he explicado hasta el momento es cómo se forma esa separación de cargas, ¿cierto? Ya vimos que en el suelo tenemos carga positiva, en la parte inferior de la nube tenemos carga negativa, pero entonces, ¿cómo se forma el rayo? Para eso les traigo estos GIFs o estos videos. En la parte izquierda ustedes pueden ver lo que se llama el líder escalonado. El líder escalonado no es todavía el rayo o la descarga eléctrica en sí. Es un camino, digámoslo así, es un camino que se va formando por el cual se va a dar la descarga eléctrica. Entonces él va a buscar el camino más eficiente por donde se vaya a dar esa descarga eléctrica. Entonces a ese camino nosotros le llamamos el líder escalonado. Más o menos a unos 50 metros, cuando el líder escalonado está a unos 50 metros del suelo, hay un serpenteador ascendente. Esto es, digámoslo así, otro rayo de carga positiva que se va a conectar, y eso lo pueden ver ustedes en la imagen de la derecha, se va a conectar con el líder escalonado, es decir, con el camino que viene bajando desde la nube. En este momento, cuando esos dos cargas, tanto negativa como positiva, se encuentran, nosotros ya tenemos establecido un camino por el cual se va a dar la descarga eléctrica. Y eso es lo que vemos en este momento. Miren ustedes que justo en ese momento, cuando se da la conexión entre el líder, el escalonado y el serpenteador ascendente, nosotros tenemos esa descarga eléctrica, ¿cierto? Entonces, este es más o menos en palabras sencillas lo que pasa y cómo se forman las descargas eléctricas. Hay que decir también que no solamente el suelo
es el que se carga de forma positiva. O sea, cualquier objeto que esté en el suelo puede ser inducido a tener una carga positiva y por ende también, digamos, ser un objeto receptor de esa descarga positiva. Entonces, ya sea un árbol, una persona, un edificio, un carro puede recibir esta descarga precisamente porque se carga también de manera positiva. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en cámara súper lenta cuando se forma una descarga eléctrica. Ustedes veían al principio del video el líder escalonado, ahí lo están viendo nuevamente. Entonces tenemos un líder escalonado que va buscando su camino hacia el suelo y luego tenemos el rayo de retorno. El rayo de retorno es simplemente la descarga eléctrica. Y ustedes ven después de que hay una conexión entre el serpenteador ascendente y el líder escalonado, es decir, después de que se establece el camino, este tiene como varios pulsos. La descarga eléctrica, ahí lo vieron, puede tener varias descargas eléctricas, ¿cierto? Es decir, no solamente cuando se forma el camino del cual les estoy hablando, hay una sola descarga, sino que pueden haber varias descargas. Entonces, esto es a grosso modo lo que sucede cuando se forma una descarga eléctrica, ¿cierto? Bueno, hablemos de tipos de descargas eléctricas. Nosotros podemos clasificar las descargas eléctricas tanto en positivas como negativas, es decir, según la carga de la descarga. También podemos hablar de cuál es la dirección adoptada por este rayo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener un rayo que va de la nube a tierra, entonces ese tipo de rayos los llamamos rayos nube-tierra, ¿cierto? Podemos tener rayos también entre las nubes, que los llamamos rayos nube-nube, ¿cierto? Lo podemos tener también dentro de la misma nube, entonces los llamamos rayos intranubes, ¿cierto? Entonces podemos tener diferentes rayos según sea la carga o la dirección que adopte la descarga eléctrica. Entonces, lo que resta de la presentación, vamos a hacer mención de alguno de estos términos para que lo tengan en cuenta. ¿Qué instrumentos utilizamos nosotros en CIATA para monitorear la actividad eléctrica en el Valle de Aburrá? Bueno, entonces tenemos tres instrumentos. Uno es la red LINET, que es una red de sensores que nos permite por medio del monitoreo del campo electromagnético captar en qué punto y cuándo se dieron las descargas eléctricas. Otro de los instrumentos utilizados es el GLM. Esto lo voy a ampliar un poquito en las próximas diapositivas. Y otro de los instrumentos son los molinos. Voy a hacer hincapié y voy a hacer más, sí, voy a hacer hincapié más en estas dos primeras herramientas que son la red LINET y GLM. Entonces, como les venía diciendo, LINET es una red de sensores en el territorio nacional que por medio del monitoreo del campo electromagnético y de sus anomalías nos permite saber en qué punto y cuándo se dieron las descargas eléctricas. Otro de los instrumentos es el GLM. El GLM es un sensor a bordo del satélite GOES 16. Este satélite fue puesto en órbita en 2017 y este satélite, pues, digámoslo, no solamente tiene un sensor para medir descargas eléctricas, este satélite tiene múltiples funciones y no solamente para hacer mediciones de variables en la Tierra, sino también para hacer mediciones en el Sol, por ejemplo, bueno, y otras variables que a otros científicos les interesa. En este caso estamos interesados en este sensor, el GLM, y este sensor funciona de una forma un poco distinta a como lo hace la red LINET. ¿Qué hace el sensor GLM? Él capta las anomalías en el campo óptico, en el tope de las nubes. Esto en palabras más accesibles, más asequibles, es simplemente que él toma una foto al tope de la nube cuando hay un relámpago o cuando hay un rayo. Como lo vimos al principio de la presentación,
pues estos rayos convierten su energía, parte de ella la convierten en energía lumínica que se ve reflejada en el tope de la nube. Y esto es lo que capta este sensor. Y este sensor pues tiene la capacidad, una alta capacidad de seguir los rayos dado su alta precisión. Entonces este es otro de los instrumentos que nosotros utilizamos en Ciata. Ahora, ¿qué productos nosotros tenemos en Ciata a partir de estos sensores? Ustedes en la página de Ciata pueden consultar aquí en redes y se pueden venir aquí a series de descargas eléctricas y les va a aparecer este mapa que ustedes lo conocen bien y ustedes al dar clic en cualquiera de los municipios del área metropolitana van a poder ver la serie de descargas eléctricas que hubo en cierta ventana de tiempo. Yo, por ejemplo, aquí decidí, cuando le dan ustedes en esta flechita, a ustedes les aparece allí 4 ventanas de tiempo. Yo decidí mirar cómo fue la serie de descargas eléctricas durante los últimos 30 días. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que sucedió desde marzo, perdón, desde el 6 de marzo hasta el 30 de marzo, un mes más o menos, ¿cierto? Y podemos ver los rayos que cayeron por minuto en cada uno de estos días y también podemos ver el acumulado durante esos últimos 30 días. Las ventanas de tiempo que nosotros podemos ver acá es de 3 horas, 3 días, 30 días y un día también. Bueno, otro de los productos es este de acá, que nos permite ver también las descargas eléctricas. El anterior, este producto es a partir de la red Line, y este producto que ustedes ven acá, que es la localización de cada uno de los rayos eh, en el Valle de Aburrá. En este momento, lo que ustedes ven, pues es Suramérica, dado que, y olvidé mencionarlo, GLM permite ver todo el hemisferio occidental, permite monitorear todo el hemisferio occidental, por eso ustedes ven una región tan amplia en la que se encuentran localizados las descargas eléctricas. Entonces, en esta parte de la página de CIATA, donde dice satélite o satelital, ustedes se vienen a GLM y le dan en flashes y ustedes van a poder ver la ubicación de cada, de cada una de las descargas eléctricas en el hemisferio occidental, obviamente incluido Medellín. ¿Qué pasa? Esta foto o esta imagen la tomé el día de ayer, día en el que no hubo descargas, al menos en la hora en la que tomé este pantallazo, ¿cierto? Bueno, otro de los productos que ustedes no encontrarán pues en la página de Ciata, pero que próximamente va a estar eh, a disposición del público, son unos productos que informan cómo fue la actividad eléctrica durante la última semana y durante el último mes en términos de descargas eléctricas. Entonces, nosotros aquí miramos cómo fueron el número de rayos por kilómetro cuadrado durante la última semana y también vemos cómo fue o cuál fue el acumulado durante cada uno de los días de la semana y para cada uno de los municipios del Valle de Aburrá. Por último, este producto que estamos desarrollando y que prontamente estará en la página de CIATA, nos permite ver tanto cómo es el desarrollo profundo de nubes y sus descargas eléctricas asociadas a partir del sensor GLM. Esto fue para un evento de tormenta en el año 2019, abril de 2019, donde se puede ver, digamos, una formación de nubes convectivas, es decir, que tienen una alta penetración en la atmósfera, un alto desarrollo en la vertical, en la atmósfera, y que eso está asociado a la formación de descargas eléctricas. Bueno, entonces, hasta aquí he hablado de algunos términos que están asociados a las descargas eléctricas. Hemos hablado de qué productos tenemos nosotros en CIATA que ustedes pueden consultar en la página, qué sensores poseemos nosotros. Ahora miremos un poco de cuál es el contexto en el cual se inserta el Valle de Aburrá en términos de actividad eléctrica. Yo aquí les estoy mostrando un mapa
de cómo es esa actividad eléctrica en el planeta entero. Esta imagen es tomada de un artículo científico cuyo título ustedes lo pueden ver en la presentación. Entonces, aquí estamos viendo cuántas descargas eléctricas caen por unidad de kilómetro cuadrado y cuántas de estas descargas se dan al año en cada una de las posiciones del planeta. ¿Por qué traigo a colación esta imagen? Podemos interpretar varias cosas de esta imagen. Lo primero es que observen ustedes que entre la latitud menos 10 grados y 10 grados, nosotros podemos ver zonas con color negro. Si ustedes ven la barra de la derecha, ese color negro quiere decir que tenemos una alta densidad de descargas eléctricas, precisamente entre esas latitudes que están asociadas al trópico. Observen lo que pasa con Colombia. Nosotros somos un país donde hay una alta densidad de descargas eléctricas. Creo que todo el mundo ha escuchado eso, que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de descargas eléctricas en el mundo. Y esta gráfica lo confirma. Esta gráfica fue construida con un sensor parecido a GLN a bordo de un satélite llamado TRIM. Y se utilizaron 16 años de datos para construir esta gráfica. Ese tema de lo que sucede en Colombia lo vamos a retomar en las próximas diapositivas, pero miremos otras cositas interesantes que se puede ver en esta gráfica. Fíjense ustedes lo que sucede en el océano. En el océano tenemos vastas regiones donde no tenemos descargas eléctricas, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos regiones en el océano donde no se dan descargas eléctricas? Pero dentro del continente hay muy pocas. Ya nos vamos a referir al desierto del Sahara para que le vayan pensando qué sucede en el desierto del Sahara. Pero en el océano, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no se da tanto como sucede dentro o al interior de los continentes? Bueno, pues esto tiene que ver con cuál es la facilidad con la que se calienta el agua y cuál es la facilidad con la que se calienta el suelo. De hecho, para calentar el agua nosotros necesitamos una mayor cantidad de energía que la que necesitamos para aumentar la temperatura del suelo. Y este elemento de la temperatura tiene que ver con el ascenso de parcelas de aire que finalmente van a ser las que formen las nubes y las que formen las tormentas eléctricas. Entonces, como es más difícil calentar el océano, es decir, aumentar su temperatura, entonces es más difícil calentar también la atmósfera encima de ese océano. Y como es más difícil calentar la atmósfera, pues entonces es más difícil formar esas nubes que den lugar a la formación de descargas eléctricas. Eso, digamos que es un poco distinto a lo que sucede al interior del continente. Bueno, fíjense ustedes lo que sucede al norte de África, en el desierto del Sahara. ¿Por qué si estamos diciendo que en el océano es más complicado de formar tormentas eléctricas que dentro del continente? Porque hay una zona al norte de África donde no hay formación de tormentas eléctricas, donde al menos esa densidad es muy reducida y parecida al océano. Pues más o menos yo sé que ustedes tienen la idea y es precisamente porque es un desierto, es decir, allí no hay precipitación, no hay lluvias. Y obviamente pues si no hay lluvias, no hay nubes que estén formando las tormentas eléctricas. Entonces esta imagen la quise traer para eso, pues como para hacer una introduccióncita más o menos de qué mecanismos dan lugar a la formación de tormentas eléctricas y para dar también un contexto planetario de la actividad eléctrica. Bueno, entonces dimos el contexto de la actividad eléctrica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestro país, en Colombia? Pues aquí les traigo también una imagen sacada de un artículo científico de unos colombianos que precisamente, valga aclarar, varios de estos autores de este paper son quienes desarrollaron la red Line que utilizamos nosotros en CIATA. Entonces ellos presentan en esa imagen que ustedes ven a la derecha
cuál es la densidad de descargas eléctricas en todo el territorio colombiano. Y observen ustedes, la mayor cantidad de descargas eléctricas la encontramos al norte del país, al norte del país. De hecho, Cáceres, el municipio de Cáceres, en el artículo anterior es reportado como uno de los lugares del mundo donde mayor cantidad o donde la densidad de descargas es mayor. Y bueno, también de los vecinos, el país vecino de Venezuela, tienen el punto o la región con mayor densidad de descargas en el año, que es el lago de Maracaibo, ¿cierto? Entonces, aquí les estoy mostrando de nuevo, pues, cómo es ese contexto regional o cómo es ese contexto en nuestro país, donde se dan mayores densidades de descargas al norte del mismo. Bueno, ahora hablemos de qué sucede a nivel local, es decir, qué sucede al interior del Valle Aburrá. Yo les estoy mostrando en la imagen de la izquierda la densidad de descargas, es decir, de nuevo lo digo, la densidad de descargas es el número de descargas que caen en una unidad de superficie y en una unidad de tiempo. En este caso, la unidad de superficie es kilómetros cuadrados, la unidad de tiempo es en un año, es decir, cuántas descargas caen en un año por kilómetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, primero lo que podemos ver es que hay una gran variación también al interior del Valle de Aburrá. Nosotros podemos ver que las densidades en los municipios del norte tienen una menor densidad en comparación, pues cuando digo municipios del norte me estoy refiriendo a Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, ¿cierto? Entonces estos municipios, observemos bien, tienen una menor densidad que municipios que están más al sur, inclusive Medellín. También podemos ver esta zona en la ladera occidental del valle, donde hay pequeñas regiones donde tenemos altas densidades de descargas. Esto probablemente esté asociado precisamente a esa orografía, precisamente a ese terreno complejo o a ese terreno montañoso, que ya lo voy a decir, también está asociado a la formación o también puede estar asociado a la formación de descargas eléctricas, ¿cierto? Ustedes también pueden observar al sur oriente de este mapa que les estoy presentando zonas con una alta densidad de descargas. Tenemos muchas descargas en el año por superficie, ¿cierto? Esto está asociado también al terreno, pero por otro lado también está asociado a las condiciones meteorológicas que se dan en esa región. Eso más o menos viene siendo el Magdalena Medio, donde se da una gran cantidad de descargas. Bueno, entonces eso que les acabo de mostrar es lo que pasa en un año, ¿cierto? Es lo que pasa en un año y lo que nosotros podríamos esperar en ese tiempo. Pero ¿cómo es la variación? ¿Cómo es la variación de la densidad de descargas eléctricas a través o a lo largo del año? En la gráfica de la derecha, ustedes pueden ver el promedio o cuál es la densidad promedio por cada uno de los meses. Entonces, ustedes pueden ver en el eje horizontal, pueden ver asociada una letra a cada uno de los meses del año y una barra asociada a ese mes. Podemos ver entonces cuál es la densidad por cada uno de los meses. Y ustedes ven que hay una variación importante a lo largo del año, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, que entre marzo y abril tenemos una alta densidad de descargas. Lo mismo que en octubre, puede ser noviembre, tenemos alta densidad de descargas. Claro, es que en esos meses nosotros también tenemos una alta pluviosidad en el Valle de Aburrá. En este caso les estoy presentando el municipio de Medellín. Ya vamos a ver qué pasa con los otros municipios. Bueno, otra cosa que podemos ver es que más o menos en los meses de junio, julio, agosto, tenemos muy baja densidad de descargas eléctricas. Lo mismo que en enero, febrero o diciembre, ¿cierto? Podemos ver baja densidad de descargas. Nuevamente, esto está asociado, por supuesto, con la pluviosidad o con el régimen de lluvias que nosotros tenemos al interior del Valle de Aburrá. ¿Qué pasa con los otros municipios entonces? ¿Qué pasa? La anterior veíamos a Medellín. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando
lo que sucede en Barbosa y voy a empezar a pasar lo que sucede con cada uno de los municipios. Y ustedes, la idea es que saquemos una conclusión de este análisis. Entonces, el análisis es el siguiente: vamos a empezar a mostrar cada uno de los municipios, cómo es ese ciclo anual de la densidad de descargas eléctricas, y vamos a empezar de norte a sur, ¿cierto? Entonces, fíjense, la rayita azul que ustedes ven en la gráfica de barras es el promedio multianual, es decir, cuánto en promedio o cuál es la densidad de descargas en un año, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes lo que va a pasar. Entonces, aquí voy con Girardota, aquí voy con Copacabana, aquí voy con Bello. Entonces, digamos, el ciclo anual en estos municipios es más o menos el mismo. El nivel de descargas en un año es también muy parecido, pero fíjense lo que sucede. Entonces, aquí pasé a Medellín, sube, ¿cierto? Al menos en los meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre. Subió y el promedio anual, multianual, también subió bastante, ¿cierto? Esto es lo que sucede en Envigado, Caldas, aquí tenemos a Sabaneta. Fíjense que ya está subiendo la densidad de descargas eléctricas, ¿cierto? Aquí tenemos Itagüí y aquí tenemos a La Estrella. Miren La Estrella, una alta densidad de descargas eléctricas con un promedio multianual de 40 descargas por kilómetro cuadrado al año. Entonces, la conclusión de este análisis, y que ya lo habíamos adelantado un poco con el análisis del mapa, es que los municipios al norte tienen digamos, comparativamente, tienen una densidad de descarga más baja comparado con los municipios del sur. Nuevamente, esto está relacionado con el régimen de lluvias a lo largo del año. Y lo otro es que el ciclo anual es muy parecido, es muy parecido. Es decir, tenemos altas densidades en los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, que se repite más o menos en todos los municipios del Valle de Aburrá. Esto que acabamos de ver, que es cómo varía a lo largo del año, es lo que nosotros llamamos en meteorología o en climatología, lo llamamos un ciclo anual o una climatología, ¿cierto? Aquí estamos viendo otra climatología de la densidad de descargas eléctricas, pero aquí lo estamos viendo por épocas del año y en un mapa. Es decir, qué sucede en los meses de diciembre, enero, febrero, cómo es la densidad de descargas eléctricas o dónde no caen descargas eléctricas. Valga aclarar que estos mapas se han construido utilizando datos desde el 2012 hasta el 2019, ¿cierto? Entonces, puede que las regiones que ustedes ven en blanco no impliquen que no se den rayos, pero sí puede, lo que significa esto es que puede que la densidad de descargas allí sea muy baja comparativamente con los otros puntos del mapa donde sí tenemos datos o colores, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué está pasando acá? Por ejemplo, lo que nosotros podemos ver en los meses de diciembre a febrero, es decir, el primer mapa en la parte superior izquierda, es que los municipios del sur, desde Medellín hasta Caldas, reciben cierta cantidad de descargas en estos meses. Sin embargo, los municipios al norte es muy baja la densidad que se da, la densidad de descargas que se da en estos meses, ¿cierto? Lo que podemos ver también en los meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre, es que hay una alta densidad de descargas eléctricas en todos los municipios comparado con los otros dos eh, con las otras dos estaciones del año o épocas del año, ¿cierto? Podemos ver igualmente que en la margen o en el lado izquierdo u occidental de la montaña en el valle podemos ver altas densidades como lo habíamos visto ahorita en ambas épocas del año, MAM y SOM. Y un hecho particular es esto que también habíamos mencionado, que ustedes lo pueden ver en la parte inferior izquierda, y es como hay un límite muy bien definido, hay un límite muy bien definido en esta región al oriente del mapa, donde nosotros tenemos
digamos, cierta densidad de descargas, es decir, tenemos en esta época del año descargas en esa región, pero hay un límite bien definido donde a partir del cual no tenemos descargas eléctricas, ¿cierto? De ahí hacia el occidente nosotros no tenemos descargas eléctricas, ¿cierto? ¿Implicará esto entonces que en esa región donde nosotros no vemos descargas eléctricas no tengamos precipitaciones o lluvias? Eso es lo que podemos ver en la siguiente diapositiva. Ustedes pueden ver en el mes de julio, junio, julio, agosto, que en esa región pues que acabamos de ver, mírenla bien, junio, julio y agosto, tenemos esta región eh, al occidente del Magdalena Medio. Tenemos una región donde no se dan rayos, pero sí hay precipitación, ¿cierto? Esa precipitación es más o menos de 700 milímetros al mes, es decir, no se dan rayos no porque no llueva, sino porque no se dan las condiciones para que se produzcan las descargas eléctricas. Entonces, más o menos vamos viendo que sí, o sea, cuando nosotros tenemos precipitación, podríamos esperar descargas eléctricas, pero no necesariamente se dan descargas eléctricas. Entonces, esto nos está hablando de tipos de precipitación, ¿cierto? Y de tipos de nubes, ¿cierto? Que es otro tema que nos interesa en CIATA. Es decir, nos interesa monitorear las descargas eléctricas, nos interesa monitorear la precipitación, pero también cómo se relacionan estas variables, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos esperar donde hay precipitación, podría haber descargas eléctricas, pero ¿qué está pasando donde hay precipitación y no hay descargas eléctricas? Esto posiblemente nos hable de tipos de precipitación. Entonces, ya voy a ir concluyendo, Cuando nosotros hablamos de esa relación, nosotros podríamos estar infiriendo qué tipo de precipitación hay allí, es decir, si la precipitación viene de nubes que penetran mucho en la atmósfera, que penetran verticalmente en la atmósfera, nosotros estamos hablando de una precipitación convectiva, una precipitación con nubes que penetran mucho en la atmósfera. Pero si por el contrario, estas nubes no penetran mucho en la atmósfera, nosotros estamos hablando de tipos de nubes estratiformes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros más o menos podemos ver en esta gráfica de acá, es decir, la relación que hay entre la precipitación y las descargas eléctricas nos permiten ver dónde las nubes penetran mucho en la atmósfera o dónde las nubes son más bien estratiformes, es decir, no penetran mucho en la atmósfera. Entonces, los colores amarillos o, digamos, cálidos están asociados a tipos de lluvia donde las nubes no penetran mucho en la atmósfera, no tienen una gran penetración en la atmósfera, es decir, tenemos milímetros por descarga muy altos, ¿cierto? Pero donde los colores son más bien fríos, es decir, estos morados o estos negros, entonces ahí la precipitación sí penetra mucho, podría estarnos indicando que las nubes están penetrando mucho en la atmósfera y esto, digamos, nos permite hacer, digamos, ciertos análisis en el CIATA y nos permite estudiar ciertos procesos, pues, que son interesantes en otras áreas. No voy a profundizar más en esto. Quiero terminar con esta grafiquita, en la cual nos muestra cómo es la densidad de descargas a lo largo del día, en promedio, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo en el eje horizontal cómo es la densidad de descargas eléctricas para cada una de las horas del día. Y eso lo estamos presentando también para cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, donde los colores más cálidos están asociados a los municipios del norte y los colores fríos están asociados a los municipios del sur. Observen una cosa, lo primero que uno puede ver aquí es claramente que a eso de las 3, 4 de la tarde nosotros tenemos una alta densidad de descargas eléctricas. Nuevamente, claro, esto está asociado al régimen de lluvias
diurno que nosotros tenemos en el Valle de Aburrá. Por supuesto, nosotros también hasta ahora esperamos que se dé el mayor acumulado o esperamos eventos de precipitación a estas horas. Entonces, por supuesto, también teníamos que esperar que a esta hora se dieran las descargas eléctricas. Y de nuevo vemos el patrón espacial, donde los colores más cálidos tienen unas densidades menores comparados con los colores fríos, ¿cierto? Entonces, digamos que esto se cumple para todos los municipios del Valle de Aburrá. Para finalizar esta presentación, pues demos nuevamente las recomendaciones para esta época que se avecina de actividad eléctrica, como lo vimos en marzo, abril, mayo, esperamos altas densidades de descargas eléctricas, entonces no está de más seguir las recomendaciones de no estar en campos abiertos, mantenernos en nuestra casa durante estos eventos de tormenta eléctrica y bueno, el resto de recomendaciones pues que ustedes conocen o han escuchado para asegurarse y digamos no ser alcanzado o perjudicado por una descarga eléctrica. Entonces de esta manera termino pues la presentación que les tenía preparada y bueno, nada, los escucho o bueno, los escucho no, leo sus preguntas o sus comentarios en Facebook. Bueno, y les agradezco pues la asistencia a, a esta transmisión de Territorio al Aire, que como se dijo en un principio, pues se va a seguir haciendo los días viernes a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, muchas gracias y escucho sus comentarios o sus preguntas. Bueno, Jessica Aristizábal pregunta, ¿a qué nivel de la atmósfera se mide esa densidad de descargas que se observa en los mapas? Bueno, muy buena pregunta. Se me pasaba, voy a volver aquí se me pasaba que los dos sensores que nosotros utilizamos en CIATA permiten monitorear tanto las descargas eléctricas tipo nube-nube o tipo nube-tierra. Eh, todos estos mapas que yo les presenté acá, todos estos mapas que yo les presenté acá, son descargas eléctricas tipo nube-tierra, es decir, son descargas que vienen desde la nube y pues que impactan el suelo, ¿cierto? Entonces, para contestar esa pregunta. Bueno, Valentina Betancourt nos pregunta que qué literatura recomiendas para aprender más de estos temas. Bueno, yo recomiendo para empezar algún libro de ciencias atmosféricas que explique pues más o menos cómo es el proceso de formación y cuáles son los tipos de variabilidad asociado a la actividad eléctrica. Pero si tú quieres saber un poco más y especializarte más en el tema, pues entonces recomiendo literatura especializada que podemos encontrar en revistas científicas, pues, que se dedican a estos temas. A ver, otra pregunta por aquí. Diego Alejandro Cardona nos pregunta si es posible utilizar el potencial eléctrico de las descargas como energía eléctrica. Bueno, la verdad yo no estoy muy enterado, pero me aventuro a dar una respuesta pues a esta pregunta y yo pensaría que es un poco difícil hacer esto porque es complicado saber dónde va a caer un rayo. Si bien sabemos que Colombia es un país con una alta densidad de descargas, pues de los más altos en el mundo, pues es difícil predecir dónde va a caer esa descarga eléctrica. Y entre los infinitos puntos donde pueden caer estas descargas eléctricas, pues es difícil suponer o decir dónde vamos a poner cierto equipo para captar esa energía. Entonces yo pienso que es complicado, sin embargo, no soy experto pues en el tema de captar esa energía, entonces me perdonará.
Alejandro Acevedo pregunta, ¿el aumento de gases como óxidos de nitrógeno o de azufre pueden influir en una mayor actividad eléctrica? Alejandro, yo creo que es al revés, yo creo que es al revés. Por el contrario, la actividad eléctrica puede, dada la energía que estas descargas eléctricas poseen, son los que pueden dar lugar a estas sustancias que tú estás mencionando. Eh, bueno.